Rusia está experimentando el colapso de seguridad interna más grande, silencioso y mortífero de su historia moderna. Cuando llamas a las líneas de emergencia en Moscú, es posible que solo recibas un profundo silencio al otro lado de la línea. Ahora, miren de cerca las imágenes que están viendo en pantalla. Esto es Lyubertsy, en la provincia de Moscú. Un grupo organizado de unas 140 personas con máscaras y ropa de camuflaje militar. No son policías oficiales de Rusia. No son fuerzas del orden. Son un grupo paramilitar extremista, de ideología ultranacionalista, que se autodenomina la Comunidad Rusa, o Ruskaya Общina. ¿Y qué hacen en las calles de Moscú? Están patrullando. Según sus propias declaraciones, están cazando a criminales inmigrantes y a inmigrantes ilegales. Ahora, veamos la sombría realidad de la Rusia de Putin en el otoño de 2025, con los titulares que aparecen en pantalla. El 25 de octubre, otro disturbio callejero a gran escala, involucrando a más de 80 migrantes, tuvo lugar en el distrito de Proxino en Moscú. Ese día, la imagen de estabilidad se hizo añicos. El Moscow Times informó sobre una pelea masiva entre grupos de migrantes en pleno centro de Moscú. Los informes describen una aterradora batalla campal con cuchillos y otras armas blancas. Las imágenes eran tan impactantes que incluso los medios de comunicación rusos tuvieron que censurarlas. Esto no es una película medieval. Es un evento que ocurre en la capital de la supuestamente estable Rusia del señor Putin. Según los informes, 19 personas enfrentan sentencias de hasta 7 años de prisión. Aquí es donde el poder del Estado ha colapsado, donde la ley ha dejado de existir. Esto es una guerra civil que ha estallado en Moscú. Entonces, ¿dónde estaba la famosa fuerza policial del señor Putin mientras las calles de la capital se sumían en el caos? Aquí es donde comienza el segundo acto de esta pesadilla. La policía fue incapaz de detener el caos, porque hay una grave escasez de policías que alcanza los 200.000 oficiales. Y no se trata de gente que esté en huelga, son puestos fantasma, vacantes dejadas por aquellos que renunciaron y nunca fueron reemplazados. Y esta cifra no es estática, se está extendiendo como un virus, duplicándose cada mes. En megalópolis como Moscú y San Petersburgo, el 66% de las comisarías clave que interactúan con el público ahora no tienen jefe, ni autoridad, ni Estado para mantener el orden. Y en este preciso momento de desaparición, en este oscuro vacío donde el Estado se ha retirado de las calles, Vladimir Putin hizo la apuesta más grande de la historia en lugar de reparar el sistema de seguridad de Rusia. Al firmar el presupuesto de 2026, Putin eligió quemar la sangre vital del país, 166.000 millones de dólares, en el frente de Ucrania. Según datos oficiales e informes filtrados, el déficit de policías en toda Rusia ha superado las 152.000 personas, y fuentes independientes indican que la cifra real se acerca a las 200.000. ¿Dónde aparece este enorme vacío? Los generales sentados en sus cómodas oficinas en el Kremlin siguen en sus puestos. Las élites siguen en sus puestos. El vacío se ha formado precisamente donde usted, yo y los ciudadanos rusos comunes vivimos, en las calles, en los vecindarios, a las salidas del metro. Entonces, ¿cómo es que un régimen que ha estado en el poder durante 25 años, con su propaganda de una Rusia fuerte, termina siendo incapaz de proteger su propia capital? Para entender este colapso, necesitamos examinar el pánico detrás de las puertas cerradas del Kremlin y los impactantes informes que se acumulan sobre el escritorio. No estamos diciendo que Rusia se esté derrumbando. Ni la CIA ni el MI6 lo están diciendo. Esto lo dice el propio Alexander Karichov, jefe de la Dirección Presidencial para la Supervisión y Análisis de Procesos Sociales, considerado el cerebro del Kremlin y nombrado por el mismo Vladimir Putin. En un informe titulado ¿Quiénes somos?, redactado y filtrado por Karichev y su equipo, y respaldado por RANEPA, la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública, el régimen del Kremlin confesó su mayor temor por primera vez, de una manera tan clara y aterradora: la guerra civil. Este informe no es solo un estudio académico, es la última señal de SOS desde el puente de mando de un barco que se hunde. Karichev enumera 5 grandes amenazas mortales que enfrenta Rusia, colocando el colapso del sistema político y el riesgo de conflicto civil al principio de la lista. El propio sociólogo del Kremlin informa sobre la deshumanización de la sociedad rusa y la ruptura de la confianza entre el Estado y su pueblo. Entonces, en teoría, ¿cómo se traduce esta erosión de poder descrita en el informe a la realidad sobre el terreno, sobre el frío asfalto de Moscú? Aquí es donde nos encontramos con el mayor escándalo de seguridad en la historia moderna de Rusia: la evaporación de la fuerza policial. Según datos oficiales e informes filtrados, la escasez de personal en el Ministerio del Interior de Rusia, o MVD, ha superado las 172.000 personas, y observadores independientes confirman que la cifra real se acerca más a las 200.000. Sin embargo, la verdadera catástrofe no reside en la cantidad de este déficit sino en su calidad. Este vacío no se encuentra en las oficinas protegidas del Kremlin, ni en los cuarteles generales de los generales. Los altos mandos permanecen intactos. El colapso está ocurriendo justo donde usted y yo, los ciudadanos comunes, vivimos, en las calles, en los vecindarios, a las salidas del metro. Especialmente en el nivel crucial que llamamos el policía de proximidad, aquellos que son el primer punto de contacto con el crimen y la primera cara del Estado para el público, la tasa de vacantes ha alcanzado un increíble 66%. Por favor, piensen en esta cifra por un segundo: 66%.
Matemáticamente, esto significa que una organización se ha vuelto disfuncional. Esto significa que por cada 3 estaciones de policía de distrito en Rusia, 2 de ellas realmente no tienen a nadie a cargo, ni un oficial con la autoridad para contestar el teléfono, ni patrullas que puedan organizarse para acudir a una escena. Tan solo el mes pasado, en un único mes, otros 5.000 policías renunciaron. Esta no es una tasa de rotación de personal normal. Es el ritmo de una estampida huyendo de un edificio en llamas. No es el ritmo al que se abandona una institución. Es el ritmo al que se huye de un edificio en llamas. Y este éxodo no es geográficamente equilibrado. En algunas ciudades de Siberia, el lejano oriente, e incluso en algunos suburbios de Moscú, la fuerza policial literalmente ha cerrado. Ha dejado de existir. El Estado se está retirando físicamente de esas áreas. Las leyes de la Federación Rusa ya no se aplican allí. Solo quedan los poderes locales, los grupos del crimen organizado o el vacío absoluto. A esto lo llamamos la guerra que consume al Estado civil. Entonces, ¿a dónde se van estos policías? ¿Por qué nadie quiere ser policía de Putin? La respuesta yace en el círculo vicioso de la economía de guerra que el propio Putin ha creado, y que Yarichev describe como una catástrofe inminente. A esto lo llamamos el fenómeno de autocanibalismo de la economía. Al firmar el presupuesto de 2026, Putin ha asignado $166.000 millones, unos 13,5 billones de rublos, para la invasión de Ucrania. Esto representa 1/3 del presupuesto total de Rusia, y es el mayor gasto militar visto desde la era soviética. Sin embargo, Putin se ha comido a la policía para alimentar al ejército. La economía de guerra ha inflado desproporcionadamente el sector militar, a tal punto que el servicio público se ha vuelto sinónimo de pobreza. Hoy en día, un policía en Moscú que arriesga su vida y trabaja bajo amenaza de incidentes, gana un salario mensual promedio de entre 8.000 y 14.000 pesos. Pero justo al otro lado de la calle, un repartidor o un taxista que no corre ningún riesgo, simplemente entregando pizzas, puede ganar 30.000 pesos al mes, debido a la escasez de mano de obra creada por la guerra. La ecuación es simple y brutal. ¿Por qué un joven ruso se pondría frente a las balas por 10.000 pesos? Pero hay un aspecto aún más tragicómico, incluso más escalofriante, en esta situación. Su mayor resentimiento se dirige al ejército, el nuevo favorito de Putin. Putin está ofreciendo sumas colosales a quienes se unen al ejército para encontrar soldados para la picadora de carne en Ucrania. El salario de un soldado contratado comienza en 40.000 pesos. Con bonos por firmar y otros incentivos, puede llegar hasta los 600.000 o 800.000 pesos en algunas regiones. Un policía sentado en su escritorio en la estación, ve a su colega del escritorio de al lado renunciar y unirse al ejército, ganando con una sola firma lo que él ganaría en todo un año. Los oficiales de policía se sienten como los hijastros del Estado. Y este sentimiento no es solo una decepción económica. Este sentimiento está causando una fractura psicológica muy profunda y peligrosa. La evaporación de la fuerza policial no es solo una estadística burocrática. Es la primera ficha en un gigantesco efecto dominó que activa las fallas tectónicas de la sociedad rusa. Cuando el Estado se retira de las calles, ese vacío nunca permanece vacío. Tanto la historia como la física nos dicen lo mismo. Un vacío de poder siempre es llenado por la violencia y el caos. Esto es exactamente lo que está sucediendo en Moscú y San Petersburgo en este mismo momento. Mientras la fuerza policial se erosiona, la demografía de Moscú se está convirtiendo en una bomba de tiempo, lista para estallar, para llenar el vacío laboral dejado por cientos de miles de hombres rusos enviados al frente de guerra donde han muerto o quedado discapacitados. El Kremlin ha traído a cientos de miles de personas de Asia Central, África y las antiguas repúblicas soviéticas como mano de obra barata. Los suburbios de Moscú están inundados de barrios sin control, convertidos en guetos y gobernados por sus propias reglas. Sin embargo, la presencia estatal y la fuerza policial necesarias para integrar, controlar o gestionar las tensiones potenciales con esta nueva población ya no existen. Con el 66% de las estaciones de policía sin un líder, estas áreas se han convertido efectivamente en zonas prohibidas. Esta situación ha desencadenado el ensayo general del escenario de guerra civil advertido en el informe de Yarichev. En ausencia de la autoridad estatal, los elementos más oscuros de la sociedad rusa han entrado en acción. Grupos de vigilantes espontáneos aparecen en las calles, bandas extremistas enmascaradas que imparten su propia justicia. Armados con palos y cuchillos, cazan a inmigrantes en las salidas del metro, exigen ver sus documentos de identidad y llevan a cabo ejecuciones y golpizas en el acto. Por otro lado, los grupos de inmigrantes, desprotegidos y sin poder recibir protección del Estado, se están armando rápidamente formando sus propias unidades de autodefensa. Moscú está a punto de estallar. Esto ya no es un simple problema de orden público o una ola de delincuencia menor. Estos son los pasos de un conflicto civil, basado en la etnia y la clase, una guerra de guerrillas urbana en el corazón de Moscú. Además, este ambiente caótico también ha cegado la capacidad de inteligencia interna de Rusia. La inteligencia de campo necesaria para prevenir ataques y localizar casas de seguridad era recopilada por esos mismos policías de distrito. Ahora, esos policías de distrito han desaparecido, al Estado le han arrancado los ojos y los oídos. Tragedias como el ataque al Crocus City Hall son solo un vistazo de cuán letal puede ser esta ceguera.
Ahora, con 200.000 policías menos, Moscú está completamente expuesta a todo tipo de provocaciones, sabotajes e inestabilidad interna. Consideren esto: por un lado, noticias de miles de soldados que caen cada día en el frente; por otro, una población aplastada por la inflación. Y ahora, un Estado que no puede garantizar la seguridad en sus propias calles. Para el pueblo ruso el contrato de seguridad ha sido roto. Un ciudadano ruso vive en un país donde la probabilidad de que la policía no llegue es mayor que la de que sí lo haga cuando se le llama. Este es el colapso psicológico del concepto de Estado. Lo que Khrushchev llama el colapso del sistema político no comienza cuando los muros del Kremlin caen, sino cuando un ciudadano ya no puede contactar a la policía. Y ese momento está ocurriendo ahora mismo. El frente interno de Rusia se está desmoronando, pudriéndose desde adentro, no por los ataques de drones de Ucrania, sino por la negligencia y el autocanibalismo económico del propio Kremlin. Esta crisis policial y el caos en las calles son más que un simple fracaso táctico. Es un jaque mate estratégico que revela el fracaso fundamental en la estrategia de poder de 25 años de Vladimir Putin. La promesa de Putin de convertir a Rusia en un refugio de estabilidad y seguridad ha sido aplastada por su propia maquinaria de guerra. Enfoquémonos en el detalle más inquietante y revelador del informe de Khrushchev. El sociólogo del Kremlin no solo advierte de una guerra civil, sino que expone la mentalidad de la élite rusa, los oligarcas y funcionarios que disfrutan del botín del régimen. Según el informe, la élite rusa ahora está enfocada únicamente en enviar a sus hijos al extranjero, mover sus activos fuera del país y asegurar su jubilación en Occidente o en paraísos seguros. Este es el mayor escenario de ratas abandonando el barco de la historia. Putin intenta vender la guerra a su pueblo como una purga, una limpieza de traidores en Rusia y un despertar patriótico. Khrushchev incluso propone una campaña de propaganda, pronatalidad y educación patriótica para contrarrestar la inminente crisis demográfica. Pero el subtexto del informe grita la verdad. Mientras sus hijos mueren en el frente o trabajan como repartidores porque el sueldo de policía no alcanza, la élite de Putin asegura sus cuentas en Londres y Dubái. Esto no es una purga, es podredumbre. Una advertencia del director de inteligencia de Ucrania, Oleg Ivashchenko, confirma esta decadencia con datos económicos. El Fondo Nacional de Bienestar de Rusia se ha reducido a solo $38.000 millones. A medida que el dinero se agota, también lo hará la lealtad comprada de esas élites. Un Estado que no puede pagar a su policía no puede comprar lealtad. Este colapso y debilidad internos ahora son claramente visibles desde el exterior, incluso para los aliados más cercanos de Putin. En diplomacia, el lenguaje corporal a veces dice más que las declaraciones oficiales. La actitud del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el aliado más leal de Putin, quizás el único en Europa, durante su encuentro más reciente, es una prueba de cómo se ha destrozado el aura del Kremlin. Su comportamiento frío, distante y reacio hacia Putin frente a las cámaras, junto con un ceño fruncido. Incluso Orbán ahora ve que aparecer junto a Putin tiene un costo político, que el Kremlin ya no es una fuerza invencible y que el barco se está hundiendo. Incluso sus aliados entienden que el mito del líder fuerte ha dado paso a la realidad de un hombre impotente y aislado. Al final, la estrategia de Putin era convertir a Rusia en una fortaleza. Sin embargo, en este momento, mientras los muros exteriores de la fortaleza, el ejército han sido reforzados, los pilares internos, la policía, la paz social, la lealtad de la élite, han sido abandonados a la putrefacción. $166.000 millones podrían prolongar la guerra en el frente por otro año. Pero no puede resolver el problema de las comisarías vacías, las multitudes enfurecidas y las élites que huyen por las calles de Moscú. Rusia, antes de preocuparse por ser invadida por el ejército ucraniano, se arriesga a ser devorada por su propio vacío de seguridad. La respuesta a la pregunta de Khrushchev, ¿quiénes somos?, es ahora muy clara. Rusia es un organismo cuyo cuerpo, el ejército, todavía intenta correr, pero cuyo cerebro, el poder del Estado, ya ha muerto. Vladimir Putin, en su esfuerzo por invadir Ucrania, ha dejado su propia capital abierta a la invasión. Al firmar ese presupuesto de 2026, enterrando $166.000 millones en una ilusión en el frente, ha entregado las calles de Moscú a la más dura de las realidades, el caos. El propio sociólogo de Rusia admite que el código civilizatorio del Estado se ha roto, y que la guerra civil está a la vuelta de la esquina. Cuando un Estado enumera la guerra civil como su amenaza número 1 en sus propios informes oficiales, esa guerra ya ha comenzado en la mente de todos. Los 200.000 puestos de policía vacantes en Moscú, el silencio en las comisarías, son las señales más claras de la tormenta que se avecina. El Estado fuerte de Putin no es ahora más que una cáscara hueca, podrida, que se desmorona con el más leve toque. Y cuando esa cáscara se rompa, el caos que surja será mucho más devastador que la guerra en Ucrania. Porque el enemigo ya no está a las puertas. El enemigo está en las mismas calles vacías que el Estado ha abandonado. Ya no hay lugar seguro en Rusia. El Estado se ha ido. Mientras Putin intentaba ganar territorio en Ucrania, ha perdido Rusia. Y Rusia ya no es un Estado. Rusia es ahora una zona sin ley, ingobernable y con armas nucleares. Y solo hay una regla para sobrevivir en esta zona: la razón la tiene el más fuerte. Y bien, ¿ustedes qué opinan? Dejen sus ideas en los comentarios. Para no perderse los nuevos videos, suscríbanse a nuestro canal. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarnos.